Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Liaga y en este video vamos a trabajar con las primeras nociones de geometría y sobre todo su enseñanza en la escuela primaria. Vamos a remontarnos para esto un poco a la historia. Etimológicamente la palabra geometría quiere decir medir la tierra. Se atribuye en parte a los egipcios, ya que ellos pagaban impuestos por el uso de la tierra y luego de las subidas del río Nilo debían recalcular el área de las parcelas de los agricultores para poder ajustar el monto a cobrar. Otros descubrimientos revelaron que los babilónicos tenían conocimientos más extensos y avanzados que los egipcios y que incluso conocían la relación que hoy nosotros conocemos como el famoso teorema de Pitágoras 1000 años antes que los pitagóricos. Luego los griegos, en la búsqueda de la belleza y las armonías junto a los estudios de filosofía y matemática, brindaron grandes aportes a la humanidad en términos de lo que hoy conocemos como geometría. De hecho, el libro más importante sobre el que estudiamos fue escrito por el griego Euclides y se llama Elementos. Imagínense que es el segundo libro impreso más cantidad de veces después de la Biblia. ¿De qué se encarga la geometría? Básicamente de estudiar las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio, y nosotros en particular vamos a empezar a trabajar con primeros conceptos como son los puntos, las rectas, los ángulos, y como estamos trabajando con la geometría euclidiana, vamos a conocer los 5 postulados de Euclides, ¿sí? Bueno, Euclides, como les dije, es un geómetra griego, trabajó bastante para poder escribir el libro de los elementos, y su primer postulado dice que por 2 puntos pasa una única recta, o sea, dado 2 puntos A y B, hay una sola recta que es la que puede pasar por estos 2 puntos. El segundo postulado nos dice que dado un segmento cualquiera, este puede prolongarse en cualquier sentido. El siguiente postulado nos dice que podemos conseguir una circunferencia dado un centro y un radio determinado. El cuarto postulado nos indica que todos los ángulos rectos son congruentes. Acá en geometría no hablamos de igualdad porque se cree que cada elemento geométrico es igual solamente a sí mismo. Entonces, para indicar que dos cosas en nuestro lenguaje serían iguales, en geometría decimos que son congruentes, ¿sí? Si recordamos, un ángulo recto era un ángulo que medía 90 grados. Podemos encontrar esto en la vida cotidiana, en el marco de las ventanas, en las esquinas de alguna mesa y demás. Bueno, todos esos ángulos que son ángulos rectos son todos congruentes. El postulado número 5 nos indica que si una recta corta otras dos formando a un mismo lado de la secante, o sea, al mismo lado de la recta que las está cortando, dos ángulos internos agudos, en este caso serían los ángulos alfa y beta, entonces esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan en el lado que están dichos ángulos, o sea, en este caso se cortarían en este punto, ¿no? Tenemos acá el ángulo alfa y el ángulo beta. Por ahí este postulado resulta un poco complejo o difícil de verlo de esta manera. Entonces, vamos a ver otras maneras de enunciar el quinto postulado. Por un lado, podemos decir que dada una recta cualquiera, en este caso esta recta que aparece con negro, la recta R, por un punto exterior, este punto que yo tengo acá, podemos decir que pasa una paralela a ella, o sea, solamente una única paralela. Otras formas de enunciar este postulado suelen ser que dos rectas paralelas tienen una distancia, digamos, fija o permanente entre ellas. Otra manera de enunciar el quinto postulado es que dos rectas paralelas nunca se cortan. Son todas maneras de enunciar este postulado. ¿Por qué es tan importante este postulado? Porque en realidad la geometría que nosotros conocemos y que trabajamos en la escuela primaria es una geometría en la que vamos a trabajar en el plano o en tal caso en el espacio. Pero hay otro tipo de geometrías que en realidad nacen a partir de negar el quinto postulado de Euclides. Por ejemplo, la geometría esférica. Es una geometría en la que se niega el postulado en el que las paralelas no se cortan nunca, ¿sí? Y esta geometría esférica es la que nos permite a nosotros, por ejemplo, que los aviones puedan tener sus vuelos. Fíjense las líneas que nosotros tenemos acá imaginarias, ¿sí? Ya ahora no vamos a estar trabajando sobre un plano, sino que vamos a estar trabajando sobre una esfera.
Hay otras geometrías que se llaman hiperbólicas. Bueno, son todas geometrías que por ahí sirven en estudios de física, en estudios de, bueno, en este caso de aviaciones y demás. Entonces es muy interesante saber que la geometría que nosotros estudiamos no es la única, pero es la geometría del plano y por eso vamos a trabajarla a lo largo de toda la escuela primaria. Para comenzar, vamos a trabajar con algunas nociones primitivas, o sea, con algunos conceptos que daremos por conocidos sin definirlos. Son nociones intuitivas que seguramente ustedes ya han utilizado. La primera noción es la noción de punto. Un punto se asocia a una posición o a una identidad geométrica que no tiene dimensión. Generalmente el punto se asocia de esta manera o a veces incluso a la intersección de dos rectas. Justo es en ese lugar o en esa posición es la que nosotros llamamos punto, ¿sí? La notación de un punto siempre va a ser con letras mayúsculas, imprentas. Entonces, para anotar un punto siempre letras mayúsculas, imprentas, ¿sí? La que ustedes quieran. El segundo concepto con el que vamos a trabajar es el concepto de recta o línea recta. La podemos pensar inicialmente como un conjunto infinito de puntos que posee una cierta dirección. Por ejemplo, podemos pensar que cada uno de estos son puntos que están y que conforman la recta, ¿sí? También podemos dentro de esto notar por ejemplo, escribir puntos sobre la recta. Fíjense que acá la recta no tiene un sentido determinado, sino que se mueve en una cierta dirección. Por lo tanto, la notación de la recta puede ser de la siguiente manera. Si yo tengo dos puntos que pertenecen a la recta, puedo escribir esos dos puntos y en la parte superior escribir como esta flecha, digamos, con doble sentido, sino también otra de las formas es escribir una letra minúscula y en la parte superior de la misma manera escribir el símbolo de la recta, ¿sí? Si dos puntos pertenecen a la recta se dice que son colineales, o sea, en este caso decimos que A y B son colineales, o sea, dos puntos que están en la misma recta. Si yo tuviera, por ejemplo, un punto R, ¿sí?, que no pertenece a la recta, decimos que A y B no son colineales, ¿sí? O sea, no están en la misma recta. En particular, también vamos a trabajar con algunas nociones que están relacionadas a la recta. Como dijimos, una recta no tiene ni principio ni final, es un conjunto infinito de puntos, si quisiéramos darle algún tipo de definición, y se mueve, digamos, en una cierta dirección, ¿no? Recordemos entonces que la notación para las rectas era tomar dos puntos, si se quiere, de esta recta, por ejemplo, el punto A y el punto B, y en la parte superior hacer esta fecha con un doble sentido, por ejemplo, o llamarle a la recta con una letra minúscula y en la parte superior, por ejemplo, escribir esta notación de recta. Pero nosotros podríamos, en vez de tomar toda la recta, tomar una porción de la recta, ¿no? O sea, vamos a llamar semirrecta a una porción de la recta que tiene un punto de inicio o un origen, al que por ejemplo le podemos llamar A, y que se va a mover en una cierta dirección y con un cierto sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para notar esa recta? Bueno, siempre tenemos que ver cuál es el origen al que vamos a llamar. Por ejemplo, ahí le podemos llamar A, acá le podemos llamar O. Hay dos formas, yo puedo tomar otro punto cualquiera de la semirrecta, en este caso puede ser B, en este caso puede ser C, ¿sí? Y la notación va a ser la siguiente. Primero voy a colocar, ¿qué cosa? El punto que da origen o el origen de la semirrecta, por ejemplo, en este caso, la semirrecta AB, y en la parte superior voy a denotar una flecha que tenga un solo sentido, como para denotar que es semirrecta. Algunos otros autores le ponen acá, digamos, como un inicio. Por ejemplo, con la recta que tenemos abajo vamos a tener la recta OC, ¿sí? Siempre va primero, en este caso, el origen de la semirrecta o el punto en el que está comenzando esta semirrecta. Fíjense que la semirrecta AB y la semirrecta OC, si bien son paralelas porque tienen la misma dirección, tienen sentido contrario, ¿no? Es muy interesante y muy importante acá que cuando trabajo con las semirrectas siempre van a tener un sentido determinado. En el caso de la recta, como se mueve, digamos, en cualquier sentido, no tengo un sentido determinado.
También yo podría tomar una porción de la recta en la que ya ahora no solo tuviera un punto de origen o de inicio, sino también uno de final, ¿no? Este se llama segmento, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, puede ser ese segmento donde yo ya digo, bueno, este es el D, este es el E, o sea, no continúa. Entonces, esos son los segmentos A, B y D. La notación para los segmentos va a ser colocar el punto inicial o lo que también llamamos como extremos del segmento, y en la parte superior se suele colocar, digamos, la forma del segmento si se quisiera. A, B o D en el caso del segundo segmento con el que yo estoy trabajando. En algunos casos también se suele llamar así, pero generalmente esta notación suele usarse para cuando nosotros queremos calcular la medida del segmento, ya que al ser una porción que tiene, digamos, un punto inicial y un punto final o dos extremos, el segmento puede llegar a medirse. En el caso de la semirrecta y de la recta, los dos son conjuntos infinitos de puntos, por lo tanto no puedo hablar de la medida de la recta o la medida de la semirrecta, pero sí en el caso del segmento yo puedo hablar de la medida. Entonces, por ejemplo, si uno midiera, y esto mide 5,3 centímetros, nosotros podemos decir el segmento AB es igual a 5,3 centímetros. Lo que estamos diciendo es la medida del segmento AB es 5,3 centímetros. Otro de los conceptos que vamos a utilizar es el concepto de plano. Si bien nosotros vimos recién la recta, la semirrecta y el segmento, eran todas, digamos, entidades geométricas unidimensionales, o sea que tienen solamente una dimensión. Por eso también cuando yo mido el segmento lo hago en términos de una medida lineal, centímetros, decímetros, metros, etc. ¿Sí? Bueno, el plano es una región que tiene dos dimensiones. O sea, yo para poder trabajar con el plano voy a poder trabajar a lo largo y a lo ancho, por ejemplo. En este caso es como engañoso este dibujo porque en realidad el plano se extiende indefinidamente. Uno tendría que hacer un dibujo de esta manera, ¿no? Porque en realidad es un conjunto infinito, o sea, uno acá lo que tiene es algo infinito. Podríamos pensar en este caso, porque nosotros sí tenemos cosas planas, por ejemplo, como el piso de casa o alguna de las paredes, pero que esa pared es infinita, ¿sí? O sea, una pared gigante que es infinita para todo el largo y el ancho en el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Generalmente, bueno, al trabajar en los dibujos a veces eso se acota, pero es importante que ustedes y sobre todo los estudiantes entiendan que ese plano con el que yo voy a estar trabajando se extiende de manera indefinida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con los planos, la notación que vamos a usar generalmente son letras griegas. Por ejemplo, yo le puedo llamar alfa, ¿no? Entonces, el plano alfa generalmente es con el que yo voy a anotar. Puede ser alfa, beta. Es interesante que también aprendan, digamos, a utilizar las letras griegas. Siempre las letras griegas se van a usar para definir o para escribir, digamos, o notar algún plano. Bueno, la idea de recta y semirrecta también la podemos trasladar a dos dimensiones cuando trabajamos con los planos y los semiplanos, ¿sí? O sea, si yo a partir de un plano, digamos, trazo una recta cualquiera, fíjense que me van a quedar como dos porciones, ¿no? Por un lado, lo que yo voy ahora a pintar con amarillo, que es lo que está en la parte superior del plano, bueno, justo porque coincide con este dibujito, y en la parte inferior todo lo que me va a quedar a este costado del plano. Entonces se delimitan dos regiones, cada una de estas regiones se van a llamar semiplanos y fíjense que están delimitados obviamente por la recta, que en este caso le vamos a llamar la recta R, que yo acabo de trazar. Bueno, la notación de los semiplanos es igual a la de los planos, o sea, uno los puede notar como el semiplano alfa y el semiplano beta, ¿sí? O sea, también con letras griegas, y en realidad es una región o una porción del plano que está delimitada, digamos, en este caso por la recta R. A su vez, uno podría pensar en este mismo trabajo, pero ¿qué sucedería si nosotros en vez de trazar una recta, trazamos dos rectas sobre ese plano en el que estamos trabajando? ¿Sí? Por ejemplo, si trazamos la recta R y la recta S, ¿sí? Fíjense que acá quedan delimitados no dos regiones, sino cuatro, ¿no? O sea, por un lado, esta región que yo voy a pintar con amarillo, ¿sí?
Por otro lado, queda delimitada esta región que voy a pintar con verde. Recuerden que estas regiones son infinitas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el plano sobre el que yo estoy trabajando es infinito, ¿sí? Por otro lado, me va a quedar delimitada esta región que yo me voy a marcar con azul, ¿sí? Y por último, esta región que voy a marcar con rojo. Bueno, ahora vamos a ver qué características tienen cada una de estas regiones que yo marqué. Por un lado, tienen un punto en común, ¿sí? Al que le voy a llamar O, que casualmente es la intersección de esas dos rectas con las que yo estoy trabajando. Y cada uno de los límites, si se quiere, de esa región es exactamente qué cosa. La semirrecta que corresponde a alguna de las rectas. Por ejemplo, en este caso, si yo buscara otro punto, por ejemplo, el punto A, la semirrecta OA sería uno de los límites de esa región que queda comprendida y en el caso de, supongamos que yo acá tomo un punto sobre esta semirrecta, la semirrecta B, sería, lo voy a tratar de hacer lo más recto posible, la semirrecta OB. Entonces, fíjense, esta región del plano me queda delimitada por las dos semirrectas con las que yo estoy trabajando, ¿no? Bueno, en realidad nosotros podemos decir o pensar que en realidad un ángulo es una porción, digamos, de un plano que está delimitada por dos semirrectas que tienen un punto en común o que se cortan en un punto, ¿sí? La notación también puede ser, como veníamos trabajando antes, poniéndole, digamos, a este ángulo en el que yo estoy trabajando alguna letra griega, por ejemplo, alfa, y en la parte superior se pone como una especie de triangulito para denotar que esto no es ni un plano ni un semiplano, sino que es el ángulo alfa. Por ejemplo, a este ángulo de acá le puedo llamar beta. Entonces ese sería el ángulo beta. Otra forma de denotarlo es tomando un punto de un lado que corresponde a una de esas semirrectas, el origen y otro punto. Por ejemplo, el ángulo, AOB. Entonces yo estoy diciendo que O es el punto, el origen, digamos, o el punto de corte de estas dos semirrectas, y A y B pertenecen, digamos, al lado de ese ángulo con el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si quisiera notar el ángulo beta, yo puedo tomar acá el punto C y acá puedo tomar el punto D y puedo decir que el ángulo beta también lo puedo llamar o denotar como el ángulo COD. Cuando nosotros trabajamos, generalmente, ¿qué hacemos? Notamos nada más que las semirrectas y el punto que tienen en común. En este caso, ese punto en el que se cortan las semirrectas se suele llamar vértice del ángulo, ¿sí? Y además, cada uno de esos ángulos entonces está formado por dos semirrectas que se cortan en un punto que se llama vértice. O sea, este punto de acá se llama vértice, que lo denotamos como un punto, o sea, con una letra mayúscula. Y además, si bien acá esto es una porción, recuerden que esto es infinito, ¿sí? O sea, porque todo esto continúa indefinidamente y tiene cada uno de los ángulos una cierta amplitud. La amplitud viene a ser la medida del ángulo con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos a notar, por ejemplo, este ángulo A o B, siempre tomando algún punto de una de las semirrectas y otro de otra. O sea, yo puedo decir el ángulo A o B, o también recuerden que puedo llamarlo como el ángulo alfa, ¿sí? Y acá poner en la parte superior también como, digamos, una especie de triangulito para denotar, digamos, que eso es un ángulo. Entonces, si uno quisiera pensar en términos de cuáles son los elementos, nosotros vamos a decir los lados del ángulo son semirrectas, ¿sí? Y este vértice es el punto en el que se cortan las semirrectas. Y por otro lado, cada uno de los ángulos puede tener una medida determinada. Esta medida del ángulo siempre se va a trabajar con el sistema sexagesimal, se van a trabajar con grados, minutos y segundos, como vamos a ver a continuación. Para poder trabajar con la medida de los ángulos, lo primero que tenemos que pensar es que cuando nosotros vamos a medir un ángulo, lo vamos a hacer en términos de una circunferencia, o sea, una medida angular o una medida circular, ¿sí? Entonces, la medida de los ángulos por eso siempre va a estar trabajando en el sistema, o vamos a medir, utilizando el sistema sexagesimal.
El sistema sexagesimal en realidad es un sistema que utiliza la base 60 y en realidad, ¿por qué lo vamos a relacionar con la circunferencia? Porque en realidad nosotros vamos a decir que un giro, o sea, un giro es cuando yo a partir de un punto determinado doy toda una vuelta completa a la circunferencia, va a coincidir o va a ser igual a 360 grados sexagesimales. A su vez, las submedidas de los grados van a ser las siguientes. Un grado va a ser igual a 60 minutos, que fíjense que es la misma medida que utilizamos para la hora, y un minuto va a ser igual a 60 segundos. Las medidas de los ángulos siempre van a estar dadas en grados, minutos y segundos. Entonces, cuando yo quiero trabajar con un ángulo cualquiera, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar alguna de las semirrectas que pertenecen al ángulo en alguno de estos lugares, al que voy a llamar 60, y lo que yo quiero saber es cuál es la amplitud, o sea, cuántos de estos grados pertenecen a la amplitud que está formando el ángulo. Fíjense que en este caso, si yo pongo 60 sobre esta semirrecta y voy en términos de cuántos grados deforman, lo que voy a notar acá es que exactamente en este lugar son 145 grados. Quiere decir que si yo llamo alfa a este ángulo, voy a decir el ángulo alfa es igual a 145 grados. Una cosa muy importante para definir es la siguiente. Los geómetras no utilizaban el transportador como nosotros lo utilizamos, ya que en realidad estas medidas que vamos a ver no son medidas exactas porque siempre tenemos algún error de medición. ¿Cómo sé yo que estos no son 145 grados y 2 segundos? Bueno, esa medida bastante más exacta no la podemos lograr con este tipo de instrumentos. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.